En este video estaremos determinando lo que es la ecuación de Euler para una bomba hidráulica, por medio del método de integrales superficiales. Tomaremos como base el diagrama que podemos ver a nuestra izquierda, el cual es una bomba hidráulica, y donde está simulado la dirección del flujo de corriente y podemos ver el rodete en el interior, el cual puede ser llamado impulsor. Y el difusor, que prácticamente es la salida del fluido de nuestra bomba hidráulica. Partiremos a través del análisis de un filamento de corriente a través de un tubo de corriente que puede estar pasando por una sección transversal que estaremos analizando de este ejemplo que tomamos. Este fluido de corriente debe cumplir con 4 características en este análisis. Tiene que ser unidimensional, en régimen permanente, ideal e irrotacional. Tomando en cuenta esos criterios, nosotros podemos encontrar el flujo volumétrico que pasa a través de una sección de paso del área de nuestra bomba. Si nosotros tomamos un filamento de corriente o un hilo de corriente, tendremos un área sub 1 y una velocidad sub 1 de una cierta partícula que puede pasar por esa área. Igual de salida tendremos una velocidad sub 4, sub 2 o sub 3 dependiendo del área que estemos tomando, y un diferencial de área igual que su diferencial de velocidad. Ahora bien, si nosotros tomamos todo el tubo de corriente, miraremos que hay infinitesimales, hilos o partículas de las cuales tenemos que analizar. Dicho lo anterior, nosotros definimos el flujo volumétrico como la velocidad de la partícula por el área donde está pasando dicha partícula. En este caso, si nosotros lo analizamos en un segmento de corriente, tenemos una diferencia de áreas tanto en la entrada como en la salida, y de esta manera definimos que el caudal volumétrico va a ser igual al integral desde el área sub 1 al área sub 2 de la velocidad con la que viaja la partícula por un diferencial de área, dado en el sistema inglés en galones por segundo. Si establecemos las zonas de control 1 y 2 como vimos anteriormente, nosotros podemos encontrar las fuerzas que interactúan sobre esa partícula, es decir, fuerzas exteriores, ya que las fuerzas interiores de rozamiento entre ellas se cancelan unas con otras. Podemos aplicar la segunda ley de Newton a una partícula P del filamento de corriente, donde recordamos que la segunda ley de Newton es igual a fuerza es igual a la masa por aceleración. Sabiendo que tenemos una partícula que es algo infinitesimal, tenemos muchos puntos que analizar, tenemos un diferencial de fuerza va a ser igual al diferencial de masa, y recordamos que la aceleración se puede definir como un diferencial de velocidad sobre un diferencial de tiempo. También tenemos que recordar que la masa la podemos definir como la densidad del fluido que está pasando por ese hilo de corriente por el diferencial de flujo volumétrico por un diferencial de tiempo. Y definiremos de esta manera que la velocidad con la que viaja la partícula va a ser la velocidad absoluta y la seguiremos definiendo como una velocidad c. Como podemos ver, los diferenciales de tiempo se cancelan y nuestra ecuación del diferencial de fuerza nos queda de la siguiente manera. Si seguimos según lo anterior, integramos a lo largo de todo el filamento para encontrar el diferencial de fuerza de todos los hilos de corriente que pasan a través de esa sección transversal, definiéndolo así como la integral desde una velocidad absoluta sub 1 a una velocidad absoluta sub 2 de la densidad de fluido por el diferencial de flujo volumétrico por su diferencial de velocidad. De esta manera, la fuerza para todos los filamentos que constituyen el tubo de corriente estaría dada de la siguiente manera. La fuerza va a ser igual a la integral desde el área sub 1 al área sub 2 de la densidad por la velocidad absoluta por un diferencial de flujo volumétrico, dado en el sistema inglés la densidad en libras sobre galón, la velocidad en pies sobre segundo y el flujo volumétrico en galones sobre segundo. Y como podemos ver, las unidades de galones se cancelan, quedándonos libra por pie sobre segundo, lo cual conforma lo que son las unidades de libra fuerza. Ahora bien, analizaremos el flujo a través de un ala vez del rodete. De esta manera podríamos determinar sus
triángulos de velocidades tanto de entrada como de salida, y también podemos observar que prácticamente trabajan a diferentes distancias desde el eje rotativo del rodete, ya que en la entrada tenemos un radio sub 1 que es muy diferente al radio de salida de la partícula. Ahora, si definimos el momento de fuerza de la partícula en el filamento, recordamos que el momento de fuerza está definido por una fuerza por un diferencial de distancia. Ahora, si lo definimos de esta manera, recordamos de la ecuación anterior que fuerza va a ser igual a la densidad por la velocidad absoluta por un diferencial de flujo volumétrico. Sustituimos esto en la ecuación y tenemos que saber que esta velocidad absoluta puede ir en cualquier dirección, no necesariamente va a ir en la orientación periférica del álabes, por lo cual tenemos que encontrar esa componente de la velocidad absoluta. ¿Cómo la encontramos? Si nos fijamos en este triángulo de velocidad, miramos que la velocidad absoluta forma un ángulo con la velocidad periférica total del álabe. De esta manera, este alfa 1 o ángulo alfa que tenemos acá, nos está diciendo prácticamente si el fluido entra con cierta irrotacionalidad o entra directamente en forma meridional. Y de esta manera podemos definir la componente periférica de la velocidad absoluta como C sub U, la cual va a ser igual a la velocidad absoluta por el coseno del ángulo que forma con la orientación periférica del álabe. Ahora bien, analizaremos el momento cinético de un filamento de corriente. Aplicando la distancia equivalente al radio de entrada y salida, incluyendo la componente periférica de la velocidad, sustituimos estos componentes en la ecuación anteriormente dicha, donde sabemos que la distancia va a ser igual al radio de entrada y al radio de salida. Esa es la distancia por la cual estaría viajando nuestra partícula a través del álabe. Y tenemos la componente periférica de la velocidad absoluta. De esta manera, analizándolo para la entrada y para la salida, tenemos que nuestro diferencial de momento va a ser igual a la densidad del fluido por un diferencial de flujo volumétrico por la distancia del radio sub 2 o radio de salida por la componente periférica de salida menos el radio de entrada por la componente periférica de entrada. Ahora bien, definiremos dG como la densidad del fluido por un diferencial de flujo volumétrico, y a esto le diremos que es un gasto másico. De esta manera podemos representar nuestra ecuación final del momento de fuerza de la partícula como la integral de el radio sub 1 o radio de entrada por la componente periférica de la velocidad sub 1 menos el radio de salida por la componente periférica de salida por el diferencial de gasto másico. Esto está dado en libras fuerzas por pie en el sistema inglés, dado que tenemos que inicialmente la fórmula era fuerza por una distancia, la fuerza la tenemos que es en libras fuerzas y la distancia la tomaremos en pies. Ahora bien, para encontrar finalmente la ecuación de Euler, tomaremos la trayectoria alrededor de un álabe. Tomaremos los segmentos de A a B, que son el segmento periférico, de B a C, que es la trayectoria de un radio externo a un radio interno, de C a D, que es la trayectoria periférica del radio interno, y de D a A, que es la trayectoria del radio interno al radio externo. Dicho lo anterior, tenemos que la trayectoria total a través de un álabe sería, como les había dicho anteriormente, la trayectoria cerrada desde A a B, de B a C y de C a D y de D a A. Dicho de esta manera, podemos observar que la trayectoria de B a C y la trayectoria de A a D o de D a A son iguales, sin embargo están en sentido opuesto, por lo cual al hacer la sumatoria total, estas dos trayectorias se cancelarían, quedando de esta manera solamente la trayectoria de A a B y la trayectoria de D a C o de C a D. Dicho esto, nosotros podemos definir esa trayectoria como la componente periférica de la velocidad absoluta por la circulación periférica del rodete, por decirlo así. Ahora bien, tenemos que la circulación va a ser
2pi por el radio externo. En este caso, analizando nuestro radio externo, tenemos que sería 2pi por el radio externo sobre z, donde z es el número de álabes totales que van a estar girando alrededor de nuestro rodete. Y de D a C tendremos el mismo análisis, solo que sería en el radio interno, es decir, en el radio sub 1. De esta manera, podemos definir nuestra trayectoria de un álabe como 2pi sobre z por cu sub 2 por r2, que son las componentes del radio externo, menos cu sub 1 por r1, que son las componentes del radio interno. Ahora bien, para que nosotros podamos dejar esta ecuación en términos de solo las velocidades, multiplicaremos tanto el numerador como el denominador por nuestra velocidad angular, que es la velocidad con la que nuestro rodete va a estar girando en forma circular. Dicho esto, podemos ver que nos quedan las componentes internas cu sub 2 por omega por r2 menos cu sub 1 por omega por r1, donde omega por r2 o r1 van a formar lo que son las velocidades periféricas del álabe, quedando finalmente la trayectoria de un álabe como 2pi sobre la velocidad angular por el número de álabes por u sub 2, cu sub 2 menos u1, c sub 1, donde son las componentes de velocidades de salida menos las componentes de velocidades de entrada. Una vez que encontramos lo que es la trayectoria total de un solo álabe, podemos encontrar la trayectoria total del fluido en el rodete completo. Esto lo encontramos simplemente multiplicando el número de álabes totales en el rodete por la trayectoria en un solo álabe. Esto va a ser igual a 2pi sobre la velocidad angular por las componentes periféricas de la velocidad de salida menos la de entrada. Una vez encontrado esto, nosotros necesitamos encontrar lo que es la energía entre el fluido y el rodete, la cual nosotros podemos definirla simplemente en sus unidades o componentes de velocidades. Es decir, vamos a definirla como y sub u, y esta va a ser igual a omega sobre 2pi por la trayectoria total. ¿Para qué? Para que se cancelen estas unidades y simplemente nos quede el argumento que necesitamos en términos de sus velocidades periféricas. Por decirlo así, entonces nosotros tendríamos que la energía entre el fluido y el rodete va a ser igual a su velocidad periférica de salida menos por su componente periférica de salida de la velocidad absoluta menos la velocidad periférica de entrada por su componente de la velocidad absoluta periférica de entrada. Y finalmente nosotros podemos definir que la carga total del fluido va a ser igual a la energía entre el fluido sobre la gravedad, y de esta manera nosotros vamos a encontrar la carga total del fluido o la distancia que este fluido puede obtener. Entonces nosotros, si lo analizamos en las unidades del sistema inglés, tenemos que las velocidades están dadas en pies por segundo y tenemos que la gravedad está dada en pies por segundo cuadrado. Si nosotros cancelamos las unidades respectivas, nos quedan simplemente la distancia en pies, lo cual en el sistema internacional son metros. De esta manera, nuestra carga total o ecuación de Euler en este caso va a ser las componentes periféricas de su velocidad de entrada y salida sobre la gravedad, es decir, u sub 2 c sub u sub 2 menos u sub 1 c sub u1 sobre la gravedad. Y finalmente tenemos que esta información, este análisis nosotros lo tomamos desde el libro de Turbomáquinas Hidráulicas de Matthijs del capítulo 2 y 3. Muchas gracias por su atención.